Pues buenos días. Comenzamos con las jornadas de Afganistán, la guerra silenciosa contra las mujeres. Sí. Hacia arriba. Disculpen. Esto es para romper los nervios y el miedo escénico que tengo con estos actos. En primer lugar, quería agradecer, aunque está afuera atendiendo a los medios, de forma sincera la invitación que me hace la viceconsejera que organiza esta jornada para moderar una mesa de debate con mujeres de la carrera fiscal y judicial relevantes en la lucha por la igualdad y la protección de los derechos humanos de las mujeres admiradísimas por mi parte y por coincidir con juezas afganas con las que las barreras lingüísticas no han impedido sentir la emoción y del encuentro de esta mañana al conocerlas a primera hora. No voy a ser tan optimista como la ministra y el consejero. Para mí, el 15 de agosto se cumplía un año de la ocupación de Kabul por el régimen de los talibanes. Y parafraseando a una activista afgana que hablaba hace unos días en un medio de comunicación, Afganistán ha muerto. Porque una sociedad que se construye sin mujeres es una sociedad muerta. No puede construirse ninguna sociedad sin la participación del capital humano, del talento de la mitad de su población. La igualdad de hombres y mujeres es un principio universal que está reconocido jurídicamente en los principales tratados internacionales de derechos humanos. Es el pilar fundamental sobre el que debe construirse cualquier sociedad. Y solo con igualdad podemos hablar de justicia social, de democracia real y de Estado social democráticos consolidados. La consecución de la paz, la estabilidad, el desarrollo económico de las sociedades no puede conseguirse sin esa participación igualitaria de hombres y mujeres. Hace un año Pakistán sufre un duro revés, 20 años de lucha por la igualdad, donde mujeres juezas, fiscalas han desempeñado una labor fundamental en la conquista de derechos, han visto retroceder en la conquista de esos derechos. El régimen talibán es una de las expresiones más feroces de la cultura machista, de control, de sumisión, de dominación del hombre sobre la mujer, de una sociedad que no solamente invisibiliza, afecta a la vida privada de las mujeres, sino que les excluye y les niega cualquier participación en la vida pública y política de su país. Les impone códigos de vestimenta, de comportamiento. Estas jornadas se denominan guerra silenciosa contra las mujeres, pero afortunadamente desde hace una semana se viven revueltas protagonizadas por mujeres, por la muerte de una afgana en una comisaría de Teherán al sufrir una clase de reeducación para llevar la vestimenta adecuadamente. Las mujeres afganas no pueden salir a la calle sin mostrar su rostro. Volvemos al régimen de hace 20 años, al régimen talibán de hace 20 años, brutal, atroz contra las mujeres, contra los derechos humanos de las mujeres. No pueden salir de sus domicilios sin estar acompañadas de hombres y no tienen posibilidad de acceder a la educación, a la asistencia sanitaria. Las juezas y fiscales han necesitado de la protección internacional. Las organizaciones internacionales, la comunidad internacional no ha estado a la altura, como decía la ministra de Defensa. Es necesario hacer un análisis de las medidas de protección internacional que se han llevado a cabo y de los resultados. Para ello contamos con 3 mujeres que están en primera línea de esa lucha por la defensa de los derechos humanos no solo de juezas y fiscales de Afganistán, sino de nuestro país y a nivel internacional, de todas las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia, de discriminación y de desigualdad.
Contamos con la participación de Inés Herrero, que es fiscal y delegada de protección de víctimas en la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Es presidenta también de la Unión Progresista de Fiscales. Tiene muchas cosas importantes que contarnos. Viene de Pakistán, de un encuentro con fiscalas. Y yo pues le cedo la palabra porque iba a ser una breve introducción, pero creo que me he alargado un poco. Tiene la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, queridas juezas, queridas colegas, encantada de compartir el espacio aquí con ustedes y también con sus hijas, porque eso también dice mucho de nuestra condición, que en ocasiones bueno, pues vamos haciendo visibles los cuidados y me parece muy importante. Agradecer a la viceconsejera de Justicia, a Carla Vallejo, su disponibilidad desde el primer momento, a mi querida amiga Vicky Rosell, delegada del Gobierno, bueno, pues que ha puesto la infraestructura con el Pacto de Estado y además porque su compromiso con las mujeres ha sido absolutamente innegable durante toda su trayectoria y es una mujer referente para las mujeres y para las niñas de aquí de Canarias, así que muchísimas gracias. Querida Gloria, otra mujer referente, primera presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas en España, que yo creo que es uno de los países que estamos en la vanguardia en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las niñas. Debo decirles que tampoco para nosotras, para las juristas, era todo de color de oro. Nosotras también hemos sufrido sufrimos nuestras discriminaciones y fue importantísima la aparición y la creación de esta Asociación de Mujeres Juezas porque fue un espacio para el debate y sobre todo fue un espacio en el que nos hicimos fuertes para que los compañeros nuestros entendieran que nuestro trabajo, nuestro estudio y nuestro tesón, al menos como poco, estaba a la misma altura que la de ellos. Y dicho esto, quiero decir que como esto es una jornada feminista, que se han hecho bajo esa dinámica de que la hacemos las mujeres, y yo soy así de graciosa, pues me sumé a la organización de ello, hablé con Carla, sumamos la viceconsejera dispuesta desde el primer momento y hay un momento que me bajo del barco, que me voy a Pakistán, que decía que me voy a Pakistán, me pongo a luchar con la burocracia y dejo a mis compañeras en el barco y yo me voy. Así que tenía que decirlo públicamente que muchísimas gracias por haberos hecho cargo de todo mientras yo estaba en la sombra con otra cosa. Así que, bueno, con otra cosa que estaba muy relacionada también con las jornadas, pero que surgió y les cuento. Venía hoy a contarles cuál ha sido mi experiencia en Pakistán. Hace un año, en agosto del 2021, con el colapso de Kabul y con la llegada de los talibanes, hubo muchísima gente en España, porque este es un país comprometido y muy solidario, que se puso en marcha para intentar, pues cada uno desde sus profesiones, porque muchas veces desde nuestro ámbito de profesión es más fácil encontrar gente y personas para buscar los contactos y ver, porque España está muy lejos de Afganistán físicamente. Y desde la Unión Progresista de Fiscales, junto con Juezas y Jueces para la Democracia y junto con MEDEL, que es una asociación europea de jueces y magistrados muy potente, nos pusimos en contacto con la asociación 14 Lawyers, que tenemos aquí a su representante y esta tarde le escucharemos, que nos empezó a pasar toda la información en terreno para empezar a recabar lo que en aquel momento eran listas sobre juezas, fiscalas, jueces y fiscales que se encontraban en Kabul queriendo salir. En ese momento creo que España tuvo una respuesta la mejor que pudo. Por supuesto, ya se ha analizado lo de la comunidad internacional y es absurdo incidir en ello. La comunidad internacional, esto ha sido un gran fracaso. Pero bueno, en ese momento de colapso se intenta atraer gente y nosotros entendemos que había un compromiso. Creemos que la ministra de Justicia, Pilar Llop, fue una mujer muy comprometida. Creo también que Robles, como ministra de Defensa, fue también comprometida. También el ministro de Inclusión, Escrivá, fue un hombre comprometido. Y no debo decir lo mismo con respecto al ministro de Asuntos Exteriores, al que luego me referiré, Álvarez, que considero que ha dado una cierta espaldarazo a los derechos humanos y que se concreta en que ha dejado abandonadas a las embajadas que son colindantes a Afganistán, como ya les diré con Pakistán.
Entonces, a lo largo de este año, pues nuestro trabajo no ha sido muy fructífero en cuanto a las mujeres y a los hombres juristas a los que podíamos haber salvado la vida. En nuestro grupo de trabajo, en un primer momento, debo decirles que nos planteábamos que, bueno, claro, nosotros la Unión de Justicia Fiscal es verdad que es una asociación que no nos caracterizamos por ser muy corporativistas, ¿no? ¿Qué significaba eso de querer sacar a la gente que trabajaba en lo mismo que nosotros? La primera pregunta es, ¿eso es correcto? ¿Eso está bien? ¿Eso es ético? Y en esta pregunta que nos hicimos y que debatimos intensamente, llegamos a la conclusión de que primero eran los contactos más directos que teníamos y, en segundo lugar, que creemos que la comunidad internacional tiene que tener una respuesta inmediata y rápida frente a aquellas personas que sostienen el Estado de Derecho. Entonces, consideramos que desde el ámbito judicial, que era lo que nosotros podíamos decir y transmitir, consideramos que no puede haber ninguna democracia que se sostenga sin un sistema fiscal y judicial fuerte, sin abogadas y abogados que defiendan los derechos humanos y que defiendan la democracia y el Estado de Derecho dentro de sus países, y que eso debía ser protegido y que debíamos decirle al mundo, oiga, ustedes no pueden dejar atrás a la gente que defiende el Estado de Derecho. Lo ampliamos no solamente a jueces y juezas, no solamente a fiscales y fiscales, sino también a las abogadas y abogados que habían trabajado en defensa del Estado de Derecho, en primer lugar, como participando en juicios contra los talibanes, contra las organizaciones terroristas y también participando en juicios en favor de los derechos de la igualdad de las mujeres. Porque resulta que Afganistán tenía una ley de violencia o contra la violencia de género desde el año 2009. Afganistán, llegaron los países, llegamos nosotros con nuestra fortaleza, con nuestras democracias, con nuestras caras blancas, con nuestros privilegios, y les explicamos y les dijimos qué es lo que tenían que hacer para que sus democracias fructificaran. Y eso, bueno, está bien, se hace con respeto y se hace no desde la superioridad, está bien. Pero ¿qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que les dijimos que había que implantar un derecho a muerte con la igualdad de las mujeres, violencia de género, violencia intrafamiliar, protección de los delitos contra la libertad sexual. ¿Y qué nos encontramos? Pues que cae Kabul y la primera línea de batalla han sido principalmente los cuerpos de las mujeres juezas y fiscales y los cuerpos de sus hijas y sus hijos. Las amenazas no eran amenazas solamente a ellas, sino que eran amenazas también extendidas a sus hijas y sus hijos. Y yo creo que aquí todo el mundo sabe cuál es el límite por el que no pasaría. Aquí ponemos nuestros cuerpos, que en nuestra España lo más que nos puede pasar a nosotros es que se rían de nosotros, que nos digan que no somos lo suficiente serias, que no somos lo suficientemente buenas juristas, en fin, y uno aguanta lo que sea, pero vamos sumando. En el caso de Afganistán ya era poner el cuerpo, las amenazas contra ellas. Pero claro, cuando tocan a tus hijas y a tus hijos, ese es un límite que no pasamos. ¿Saben qué es tocarnos eso para decidir que ya no vamos a hacer nada, que no vamos a luchar, que nos vamos a parar y que aquí se acaba la fiesta? Cuando durante todo este año nos damos cuenta que el ministro de Defensa no tiene a bien, a pesar de las cartas enviadas, reunirse con nosotros, queríamos participarle cuál era la información que teníamos información sobre terreno, pues ya llega un momento que dijimos, bueno, pues ya está, pues si no nos escucha aquí, vamos a ver si nos trasladamos hasta Pakistán, nos recorremos la mitad del mundo, nos ponemos ciertamente, bueno, este no era un viaje fácil, tampoco era un viaje seguro. De hecho, nosotros no dijimos nada hasta volver porque, bueno, hay una crítica en todo lo que hacemos hacia el mundo talibán y tanto Afganistán como Pakistán, primero, tienen unas fronteras absolutamente permeables para los talibanes y, en segundo lugar, hay un cierto colegueo, sí, y una tolerancia, porque casi que a Pakistán le interesa más la inestabilidad de Afganistán y le interesa más un sistema como el talibán que otro que tenga buena relación con la India, ¿no? Entonces decidimos hacer este viaje, guardar todas las medidas de seguridad y ya lo contaríamos al volver. Y así hicimos. Bueno, hemos tenido la suerte que habíamos pedido una reunión al embajador de Pakistán y allí sabíamos que nos íbamos a reunir aproximadamente con 130, 140 fiscales y jueces hombres
y luego nos íbamos a reunir con 33 fiscalas que están, bueno, todos están parados en Pakistán. Nosotros nos pusimos en contacto con un montón de ONGs que además también han tenido conocimiento a través de la prensa del trabajo que realizábamos y en principio podrá haber más, pero hicimos un gran esfuerzo porque todas aquellas personas que supiesen que habían juristas en Pakistán se pusieran en contacto con nosotros para actualizar todas nuestras listas y que pudieran tener acceso a la participación y a la llegada nuestra. No sé si se puede poner la primera de las fotos. A la llegada de nuestras asociaciones, que como les he dicho era Unión Progresista de Fiscales, Juezas y Jueces para la Democracia, MEDEL, que es la Asociación Europea, junto con 14 Lawyers. Esa no es la primera, o no tenía pensado que fuera la primera, otra, esa. Ahí ven que estamos las 4 visibles. Esta es una foto que así uno puede pensar, hombre, qué foto tan colonizadora. No, a ver, no, la anterior, por favor. No, esta no, la anterior. Por fin. Esta no, tampoco. Tampoco. ¿Eran 4? Pues la primera que han puesto una que estaban... Esa, perfecto, sí. Bueno, pues estamos ahí la representación de las 4 de las asociaciones que íbamos. Íbamos 4 mujeres y luego íbamos también con otro hombre, con Tucho, que no aparece en la foto. Y, claro, puede parecer una foto de 4 mujeres blancas que llegan allí a intentar decirles casi lo que tienen que hacer o intentar buscar una ayuda, pero fíjense que esta foto, que a lo mejor estéticamente no es la que más nos gustaría, pero era la única que se podía hacer. ¿Por qué razón? Porque a ellas no se les puede ver la cara. A ellas no se les puede escuchar. Así que nosotras somos ahora su rostro y nosotros somos ahora su voz. Cuando llegamos a Pakistán nos reunimos en primer lugar con este grupo de 33 fiscalas. Estas mujeres están en una situación irregular, entran en Pakistán, consiguen un visado, son de las afortunadas que pueden salir en el momento del colapso, llegan a Pakistán y tienen un visado que solamente les dura unos 3 meses. Eso supone que actualmente se encuentran en situación irregular. ¿Qué supone? Primero, que si le cogen las autoridades pakistaníes, las pueden devolver otra vez a Afganistán. Estas mujeres han recibido innumerables amenazas, por ejemplo, una carta a una que le decía, porque claro, ellas se han enfrentado a los talibanes, les han metido en prisión, se han enfrentado a organizaciones terroristas que tienen muchísima relación con los talibanes. Además de eso, se han enfrentado a un montón de hombres aplicando esa ley de violencia de género. Se han encontrado un montón de cartas amenazantes, cartas en las que hay un talibán, por ejemplo, que le dice a una: recuerdo tus ojos serán preciosos, no habrá burka suficiente que los tape, te encontraré allí donde te encuentres, mataré a tu marido y me casaré contigo. Este es el tenor de las miles de amenazas que reciben. Pero además hay que poner en contexto que estas mujeres nos contaban, bueno, tuvimos encuentros con ellas más formales, tuvimos encuentros más informales y tuvimos encuentros por separado con estas mujeres. Tuvimos un encuentro que a mí me fascinó y que me lo llevaré siempre metido en mi cuerpo y en mi memoria, y es que en el primer encuentro formal que tuvimos había también algunos hombres afganos, juristas que estaban allí, había algunos compañeros. Y bueno, teníamos la sensación de que no estábamos hablando con la libertad que hablamos nosotras, ¿verdad? Como cuando en nuestros espacios, nuestras asociaciones, nos juntamos a las mujeres y entonces tenemos todo el espacio del mundo. Una habitación propia. Exactamente. Para darnos cuenta que estamos de una forma u otra atravesadas por experiencias muy similares. Así que pedí una habitación propia. Y nos facilitaron una habitación en la que hacía mucho calor, no nos importaba, era una habitación pequeña para todas, pero no nos importó nada. Y entonces tuvimos un encuentro en el que ya sin ningún corsé, sin ninguna traba, quiero decir, es que conectamos desde el primer momento de una forma súper rápida. Y empezamos nosotras, en primer lugar, mi compañera Leire de 14 Lawyers y yo, que éramos las dos que estábamos allí, porque nuestras otras 2 compañeras llegaron más tarde, y empezamos diciéndoles casi nuestra situación, ¿no? En España estamos muy bien, es uno de los países más avanzados y lo creo de verdad que estamos en la vanguardia
en cuanto al reconocimiento de los derechos, pero amigas, les decíamos, esto no significa, y les contamos un poco, les hablamos del mansplaining, de siempre hay un hombre que viene a explicar unas cosas porque no lo terminamos de explicar bien. Siempre hay un hombre que, aunque tú hayas estudiado mucho, viene y te dice, te voy a explicar, me pasó no hace mucho, ¿no? Un compañero que me dijo, te voy a explicar lo que es la perspectiva de género. Y dije, no me lo vas a explicar, no me lo vas a explicar porque llevo muchas horas trabajando y estudiando esto, y no me importa con un compañero que lleve por lo menos las mismas horas que yo a escucharle, pero no era el caso. Y dije, no me lo vas a explicar. Entonces, eso generó una complicidad de estamos en lo mismo. Es verdad que en un grado o en otro que es absolutamente sustancial para el desarrollo de una vida que sea normal y posible como las nuestras y que sea absolutamente no normal y posible en la de ellas. Y entonces empezaron a contar. Empezó a contar una de las mujeres que ya antes del colapso del colapso de los talibanes era muy difícil para ella ejercer estas funciones. Lo ha dicho el fiscal general del Estado al principio con un relato que efectivamente fue así. Esa mujer que dice, y todas asentían y todas se sentían reflejadas, y sabemos lo que es eso cuando una dice, y dices, era eso. Tuvieron que luchar contra sus familias, encontrar el apoyo dentro de sus familias, un apoyo suficiente como para que puedan estudiar, para que puedan ser, en este caso, prosecutors, fiscales, que era lo que eran estas mujeres, igual en el caso de las juezas. Pero luego eran mal vistas por sus compañeros. Iban absolutamente tapadas y cubiertas para evitar que fuesen muy conocidas. Era una cosa muy curiosa, no les podían hacer fotos en los medios de comunicación, solamente aparecían ellas porque las mujeres no podían aparecer en fotografías. Mujeres que contaban, una por ejemplo contó cómo tuvo que saltar de un tercer piso porque entraron en su oficina por ser mujer, entraron 3 hombres armados y tuvo que salir por el tercer piso hacia abajo, tuvo la suerte de no más que lesionarse un poco, pero no comprometió su vida. Contaban cómo en sus entornos no les vendían el pan, no les vendían la fruta cuando iban a comprarla, porque las señalaban como las que ejercen esas funciones que son solamente de hombres. Hay aquí niñas, nosotras sabemos que esto no es algo que esté lejos de nuestras vidas. La generación anterior a la nuestra no pudo ejercer como fiscal ni pudo ejercer como juezas porque estaba legalmente prohibido. ¿Y qué se decía en la ley, en la dictadura, en la terrible dictadura de Franco? Que esto no eran profesiones propias para las mujeres. Es decir, que cuando escuchábamos a esas mujeres sabíamos perfectamente lo que dicen porque lo que cuentan lo hemos vivido en este país hace poco. Y decían ellas, lo hacíamos por nosotras, por demostrar que podíamos ser igual que los hombres, pero lo hacíamos por nuestras hijas y lo hacíamos por nuestro país. Y nada ha merecido la pena. Se sentían súper culpables. Tienen a sus hijos, como están en situación irregular en Pakistán, primero, no tienen acceso a la asistencia sanitaria, no tienen la posibilidad de que sus hijos sean escolarizados, no tienen la posibilidad de conseguir acceder a un trabajo y además, para que no se les note que son afganas porque los talibanes les están buscando, van absolutamente tapadas y cubiertas a la calle y viven en sus casas que comparten una habitación por familia para poder pagar los sitios, comparten y lo viven como una prisión. Había una que se había tenido que cambiar 4 veces de casa porque le habían localizado los talibanes. Además de eso, están constantemente yendo a sus familias, que no a sus casas, porque los talibanes se han quedado sus casas, se han quedado sus coches, se han quedado su dinero, se lo han quedado todo, y van a sus familias y les dicen, sabemos que están en Pakistán y las vamos a encontrar. Entonces viven una situación de terror que era terrible escucharlas, terrible cómo fue empezar a hablar y empezar a llorar. Y llorábamos todas, porque aquello que contaban era absolutamente terrorífico. Y luego empezaron a contar, había una que contó que llevaba ya 4 abortos, que tenía un informe médico donde le decían que el estado de salud y la precariedad en su salud les era incompatible con poder tener hijos. Había otra compañera, otra colega nuestra afgana, fiscala, que había llegado embarazada a Pakistán, no había tenido acceso al servicio público de sanitario, entonces había tenido que ir a... no la habían cogido por ser afgana. Había tenido que ir a un servicio privado en el que había podido pagar, que le cobraron el doble por ser afgana, no había médico y su hija que nació murió a las 24 horas. Podíamos contar un sinfín de relatos que nos narraron y que nos contaron y que eran tremendas.
una cosa muy importante. Yo creo que como nosotras ya hemos vivido un confinamiento, sabemos lo que es estar confinadas en casa, metidas en casa y metidas con nuestras familias. Cuando tus hijos te preguntan, ¿y esto cuándo acaba? ¿Puedo salir? ¿Cuándo voy a ir al colegio? Pues están constantemente preguntándolo a sus hijos y no tienen ningún futuro. No tienen ninguna posibilidad porque la comunidad internacional las ha dejado tirada, las hemos dejado tirada y tenemos nuestra responsabilidad como ciudadanas y como ciudadanos españoles. Y a eso fuimos a Pakistán. Si aquí no nos escuchan, nos escucharán allí. El embajador nos recibió, bueno, percibimos cierto compromiso, cierta sensibilidad por parte de él, pero somos muy conscientes de que o Álvarez apuesta por esto o la vida de estas mujeres va a ser imposible. ¿Terminando? Ah, sí, vale, voy terminando. Va a ser imposible. Es necesario que el ministro de Exteriores, que Álvarez, refuerce la Embajada de Emiratos Árabes, refuerce la Embajada de Irán, refuerce la de Turquía y la de Pakistán, porque nuestra ley de asilo establece la posibilidad de que se pida protección internacional o visados de carácter humanitario, aunque no se llaman así, para todas aquellas personas que se encuentren en situación de eminente peligro. Y estas mujeres, también los hombres, pero especialmente las mujeres, se encuentran en una situación de riesgo inminente de sus vidas, que mañana pueden no estar, que mañana pueden haber sido asesinadas o pueden haber muerto porque no tienen acceso a medicamentos y no tienen acceso a los médicos, ellas o sus hijos. Tenemos que tener claro que lo que estamos pidiendo desde nuestras 4 asociaciones es que se establezca una vía que sea segura y sobre todo legal, porque sabemos que la norma nos asiste, porque somos juristas y porque somos profundamente constitucionalistas. No se puede ser constitucionalistas si no respetamos la ley, no respetamos los tratados internacionales y no respetamos el derecho a la vida. Por lo tanto, lo que planteamos es jurídicamente posible, jurídicamente está previsto y lo que planteamos es posible y además les digo más, estamos siendo muy prudentes. Muy prudentes. Nos gustaría ser mucho más ambiciosos de lo que estamos siendo. Así que si en algún momento nuestro ministro de Exteriores nos recibe o nos escucha, es la persona responsable para dotar a estas embajadas de las garantías suficientes para que en el plazo no superior a una semana estas mujeres puedan estar disfrutando del derecho que nos asiste a todas las mujeres del planeta Tierra a disfrutar de la tranquilidad de saber que nuestras vidas y las de nuestros hijos están a salvo. Voy a terminar, si me permiten, con una foto. Esta foto es de una fiscala afgana que estaba sentada en una silla donde se le estaba haciendo unas entrevistas que han sido grabadas y que saldrán en breve y que pondremos a disposición de todos. Miren esta foto. Fiscala afgana que lleva, o sea, decir, mujeres súper valientes, no es posible, o sea, una las escuchaba y decía, pues que, vamos, me entraban ganas de replegarme sobre mí misma y darme cuenta de mi pequeñez como mujer frente a estas mujeres, que es absolutamente tremendo. Siguiente foto, por favor. ¿Ven esta foto? Esta foto es una compañera fiscala española. No nos olvidemos nunca que la lucha por las mujeres es una lucha internacional, que hoy le toca a ellas estar en esa silla, pero que no pensemos nunca que tenemos nada ganado. Ojalá no pase, pero mañana podemos ser nosotras. Bueno, como el tiempo va pasando, presentar a Victoria Rosell es casi una tarea muy complicada porque es una referente en la lucha por la igualdad, en la lucha por la consecución de una justicia feminista igualitaria en España y a nivel internacional. Actualmente es delegada del Gobierno contra la violencia de género y nos va a contar pues lo que realiza desde la delegación y desde otros ámbitos de sus nuevas responsabilidades en la lucha de las mujeres. Bueno, muchísimas gracias
por la presentación, a Mónica y bueno, por acompañarme como siempre, a Inés y Gloria, a tantas compañeras y compañeros y a Carla por el papel especial en la organización. Ya he dicho antes lo de las autoridades y lo que tenemos poco tiempo y muchas ganas de escuchar a las compañeras juezas afganas y a las niñas y niños. Yo quería contarles un poco cuál es el marco del trabajo de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en esto, con una sensación pues un poco ambivalente, determinada por eso que con la obviedad con la que acababa antes las palabras en la inauguración de que los derechos humanos o son universales o no son, y que los fracasos en la defensa de los derechos humanos de las mujeres son fracasos de la comunidad internacional que son compatibles con una gran actuación de las Fuerzas Armadas, con una gran actuación de las redes de solidaridad y de defensa de las mujeres, pero que no dejan de ser un fracaso si estamos sometidas a que, como han estado estas compañeras, a que todo se viniera abajo, ¿no? Pero vamos a contar voy a contar qué es lo que me han pedido, qué es lo que estábamos haciendo desde aquí. ¿Me pasan la siguiente? Me han explicado esto, pero no. Vale. Es el de arriba, es el de la derecha. Gracias. Vale. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género forma parte de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio de la CIAR. O sea, yo justo soy la que no veo lo que tengo que explicar, perdonadme. Bueno, de la que formamos parte el Ministerio de Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones y la ACNUR, ¿no? He puesto esto un poco de apoyo porque hay gente que hablamos distintos idiomas y para que veamos un poco algunas cifras, ¿no? Ese promedio mensual de casi 7.000 solicitudes hace que sea muy difícil para nosotras, bueno, imposible con la RPT, con la relación de puestos de trabajo que tenemos en la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y todas las competencias que tenemos, hacer un seguimiento de los expedientes, ¿no? ACNUR y nosotras enviamos comentarios a cada expediente y algunas denegatorias se retiran de la CIAR para intentar que pasen a ser afirmativas, pero hablamos de en agosto de 2022 8.787 solicitudes de 74 países y en septiembre del 2022, estos son datos de este mes, aunque no ha acabado, se elevaron 7.558 propuestas de resolución, 1.000 menos que en agosto y aún así denotan un sistema colapsado en el cual ahora el 60% del sistema de acogida que atiende actualmente a 36.000 personas en España, el 60% proceden del conflicto de Ucrania. Ucrania es una guerra sí reconocida, no silenciosa como la de Afganistán, que ha impactado sobre un sistema de asilo colapsado. Por el cual se está intentando, de hecho se han resuelto numerosísimos expedientes y se ha reforzado el personal en esta legislatura, pero partíamos de un sistema con miles y miles, decenas de miles de expedientes en lista de espera, ¿no? Y esta, permítanme usar la palabra, preferencia, nos crea muchas contradicciones a las mujeres que defendemos los derechos humanos como algo necesariamente internacional, ¿no? Una está pues dentro del Gobierno también en los comités ejecutivos y de información sobre la guerra de Ucrania, porque estamos convencidas de que todos los conflictos, todas las crisis tienen perspectiva de género. Lo demostramos en la pandemia con un plan especial a los 3 días de la entrada en vigor del estado de alarma, el 17 de marzo, contra la violencia de género en situación de confinamiento domiciliario en el volcán de La Palma, el 19 de septiembre, y aumentaron en esos primeros días un 57,3% las llamadas localizadas al Instituto Canario de Igualdad, al 112, que es en esta comunidad autónoma. Nosotras desde el Estado, desde Madrid, no podíamos discernir la isla porque son números provinciales y nos la dio el Instituto Canario de Igualdad. Y desde luego la guerra de Ucrania, y empezamos a hablar de
de víctimas de trata y de un riesgo altísimo de trata en frontera. Cada día nos hablan de los desplazamientos. Ahora mismo hablamos de 8,9 millones de personas en la Unión Europea desde el 24 de febrero, aunque más de 6 millones han regresado a Ucrania, 4,2 millones, exactamente 4.283.517 personas hoy, 30 de septiembre, en protección temporal en la Unión Europea. En España, bueno, solo 114 solicitudes de asilo, y todo esto basado en una directiva de 2001 y una decisión de ejecución de 2022 del Consejo de Europa que permitía esto que tenemos escrito en los tratados internacionales, que lo vamos a hacer para cualquier persona que solicite asilo y refugio, no la protección temporal, sino el asilo, el refugio o la protección internacional subsidiaria, que tenemos escrito que lo haremos en cada embajada y en cada consulado. Creo que es compatible no criticar lo que hacemos con Ucrania, pero sí hablar claro de olvido, lo ha dicho la propia ministra de Defensa, de algunos conflictos y de preferencia de algunos. Y reflexionemos, no las voy a decir yo en alto porque son tan evidentes, sobre las causas. Si tiene algo que ver con las cercanías, los colores, me refiero a los colores de piel, incluso el verlo como una amenaza cuando está más cerca. Entonces, ¿qué pasamos? Vale, estas son las cifras que ya he dado de agosto del 22 y septiembre del 22. Y nosotras lo que intentamos hacer es proteger a las españolas víctimas de violencia de género también en el exterior. Es nuestra manera, nuestra humilde manera de construir una comunidad en la que los derechos sean de verdad internacionales. No te protegemos solo, que por supuesto que sí, de cualquier nacionalidad y en cualquier situación, también en situación administrativa irregular, si se ha cometido violencia contra ti en territorio español. También tenemos esa obligación, que no estamos cumpliendo a la altura, de proteger a cualquier mujer conforme a los tratados internacionales, pero también es importante que las mujeres sepan que las españolas en el exterior se van protegiendo con una demanda, un incremento de protección cada vez mayor, y esto sucede, en mi opinión, sin ninguna duda, porque ponemos los medios. Hace unos años esas eran las cifras y va creciendo porque les decimos que existen estos medios y que, aunque estén fuera, España, y debería ser toda la comunidad internacional, es un Estado protector contra la violencia de género. En el año 2021, que son las últimas cifras que tenemos, acudieron 249 víctimas españolas en el exterior a las embajadas y consulados, que hemos conseguido con la Dirección General de Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que se conviertan en puntos violeta. Tienen todas un punto violeta, un teléfono 24 horas de asistencia y un código QR, que eso lo aprendimos en pandemia, parece mentira, pero yo misma lo aprendí en pandemia, cuando tratas de proteger a mujeres chinas que ni siquiera entienden nuestros números de teléfono. Cuando, bueno, pues vas aprendiendo cosas a veces a la fuerza. Entonces, todas tienen un código QR de acceso a la guía de derechos como mujeres víctimas de violencia en el extranjero. Y además estas violencias ahora no es la violencia de género de la Ley Orgánica 1/2004, son todas las violencias del Convenio de Estambul y la del Convenio de Varsovia. También la trata y la explotación sexual con las dificultades intrínsecas que de ello se deriva. Aquí tengo que reconocer el trabajo, la labor de este personal consular, personal diplomático y personal destacado en el exterior, al que la delegación está formando de entrada cuando entran nuevos a la carrera diplomática o a estos puestos destacados en el exterior, pero que además se están también formando y siguiendo nuestros materiales, y que es gente que salva vidas de una manera, pues la verdad es que muy silenciosa también, porque luego, como son candidatas a asilo y refugio, no son cosas que se cuenten. Esto nos pasó en Afganistán en agosto de 2021. La gente que sabía no contaba, y la gente que contaba muchas veces era la que no estaba haciendo nada o no sabía lo que se estaba haciendo. Bueno, hace este año
en verano. Bueno, antes tuvimos la noticia de 2 mujeres residentes en Tarrasa que fueron asesinadas por negarse o resistirse a matrimonios forzados en Pakistán. No eran españolas, sí eran residentes, y después, bueno, pues conseguimos traer a una niña de 17 años que, bueno, tuvo que pasar por los juzgados de Islamabad, por el consulado. Ella no vivía allí, sino más lejos. La familia, ella era española, tenían residencia en un pueblito de una ciudad española que no puedo identificar, y tenía ese vestido de novia ahí colgado, y la verdad es que la conseguimos sacar, pese a ser menor de edad, y vino acompañada de un alto mando de la Guardia Civil, vino acompañada de personal consular, y cada una de estas mujeres para nosotras es una victoria, aunque reconocemos que es al final echar una mano y sacar y procurar protección a las propias nacionales. Pero bueno, esto es una cuestión también de jurisdicción, hasta que no podamos atender absolutamente a todas como comunidad global, ¿no? Entonces, en 2021 han sido 249 nuevos casos de violencia, el 77% de pareja o expareja. Todavía nos pasa con el 016, nos pasa con todo, que estamos implementando todos los servicios para todas las violencias, pero todavía es la de pareja o expareja la que más conocida es, y por lo tanto la que más ayuda se pide. De ahí que la sensibilización y la concienciación sea tan importante para salvar estas vidas. Y solo un 13% a violencia de carácter sexual fuera del ámbito de la pareja, un 7% de violencia dentro de la familia, pero por el hecho de ser mujer, y el 3% a otros supuestos de violencia, según el Convenio de Estambul, como el matrimonio forzoso. Y en 2021 repatriamos a 16 mujeres españolas mayores de edad y a 10 menores. Y este es uno de los grandes fallos del sistema. O en el Convenio de La Haya de 1980, y creo que todas tenemos en la cabeza algunos casos de mujeres españolas que han venido o dejándose, bueno, nunca vienen dejándose sus hijos atrás, dejando atrás el riesgo de que el Estado finalmente, el propio Ministerio de Justicia, en cumplimiento del Convenio de La Haya, aceptara la sustracción internacional, o determinara que había sustracción internacional de menores, y devolviera a los hijos. O ya establecemos una excepción convencional al Convenio de La Haya, diciendo que en casos de violencia de género se acabó, que España ni se lo plantea, o ninguna mujer, como decíamos antes, va a cruzar una frontera, ni echarse al mar, ni hacer nada que ponga nunca en riesgo a sus hijas e hijos. Entonces, bueno, nosotras por ahora lo que estamos intentando es bueno, es un deseo, pero intentamos que sea realidad en un nuevo protocolo interministerial, intentar que se pueda en un acta de manifestaciones ante los consulados pedir la orden de protección en territorio español, y que vengan con la orden de protección contra la violencia de género, en este caso solo en la Ley Orgánica 1/2004, pedida con intención, si es posible, de denunciar en España, advirtiendo que las cosas que han sucedido fuera han de intentar acreditarse aquí para obtener esta protección, pero que incluso para la protección judicial, cuando sucede algo por teléfono o por internet y ya estás en España, también se está cometiendo algún tipo de delito en España, que eso para ellas sería muy importante, porque nuestra protección pues sin duda crece mucho. Y después me gustaría que la gente supiera, sobre todo la abogacía, la judicatura, la fiscalía y quienes acompañáis a mujeres víctimas de violencia, que por un lado hemos suscrito un convenio Exteriores con la Fundación Abogacía Española en octubre de 2020, por el cual mediante videoconferencia se les da un asesoramiento jurídico previo, en teoría, al retorno, y que sigue una vez en el terreno hasta que se ubican en una comunidad autónoma concreta, para lo cual también hemos hecho un protocolo entre las comunidades autónomas que han aceptado con unas normas a mujeres que tuvieron un inmueble allí, que vivieron allí, y algunas que no están empadronadas en ningún sitio, y que había que acogerlas porque toda España está dividida en comunidades autónomas. No es entrar en barajas y decir no estoy en ninguna, ¿no? Entonces, o por
por Cataluña o por el sur o por cualquier aeropuerto. Entonces, hemos establecido un protocolo de protección y de certificación con todas las comunidades autónomas y estamos intentando que ese protocolo interministerial se amplíe. Pero bueno, esta asesoría jurídica que ellas agradecen mucho, española, para las que retornan y para las que no retornan, no saben si podrán retornar, bueno, pues hemos presupuestado en los presupuestos generales del Estado y dado ya desde el año pasado $500.000 de euros para asistencia jurídica en el exterior, porque una mujer que se encuentra en París, Londres, Berlín, puede ser absolutamente disuasorio intentar obtener asesoría jurídica y no le vale la que le prestamos desde aquí sobre el ordenamiento jurídico español. Todas las carteles, adhesivos, QRs, etcétera, de las embajadas como puntos violeta, para mí es una satisfacción cuando alguien va fuera, incluso cuando la ministra fue a Washington me dijo, lo he visto, es real, están ahí, ¿no? Pero todo esto nos sigue, y con esto termino, planteando ¿cómo es posible que nos podamos movilizar de esa manera como país, que podamos otorgar protecciones internacionales casi inmediatas, firmadas todas ellas por el Ministerio del Interior, que hagamos centros especiales de acogida temporal y que esto no nos interpele como país, porque no lo estamos haciendo con todas, con las afganas, pero también con las nigerianas? Sí que es verdad que ha habido, bueno, pues una ocasión que hemos aprovechado para llevar a cabo ese principio de que los derechos humanos son universales y son de todas, o no podemos llamarlos tales, que ha sido que en el Real Decreto 6/2022 de 29 de marzo, que está en el BOE de 30 de marzo de 2022, que era sobre medidas urgentes del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, hemos establecido cómo se acredita que una mujer es víctima de trata o de explotación sexual, y se va a acreditar civilmente, que esto es abrir una brecha en el sistema, que a las que no conocéis muy bien el sistema de trata no os parecerá tan importante, pero de verdad que para nosotras es brutal. Es de esas brechas en el sistema por las que entran los derechos humanos. Y entonces hay una acreditación civil por los servicios sociales o especializados de las comunidades autónomas y por las entidades especializadas en trata, que después se va a elevar a público, digamos, por la Administración Civil, que después, si esa mujer está en condiciones y consciente de hacer una entrevista formal y de identificarse formalmente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los efectos de la Ley de Extranjería de 2000 y del Reglamento de Extranjería de 2011, dará ese paso ante las delegaciones del Gobierno, pero mientras va a obtener la protección del artículo 12 del Convenio de Varsovia y el ingreso mínimo vital con las condiciones y requisitos que aparecen ahí. Y por si a alguien le cabía alguna duda, aunque este Real Decreto era para Ucrania, esta medida no es para mujeres ucranianas. Esta medida es para todas. El 016 atiende a todas las víctimas de trata y de explotación sexual desde marzo de 2022, y esta acreditación civil que también hemos acordado con las comunidades autónomas el 27 de mayo del 22, el procedimiento por el que se va a llevar a cabo, bueno, pues será por fin para todas, las habilitará como víctimas de estos delitos tan devastadores, que no son solo eso y que necesitaban, además de una perspectiva de extranjería y de frontera, pues una perspectiva de derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Enhorabuena por ese trabajo. Está con nosotros también Gloria Pollatos, es magistrada especialista en Derechos Sociales, está actualmente en la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, es doctora en Derecho por la Universidad de Murcia. Yo destacaría que es también un referente en la lucha por la igualdad, por la construcción de una justicia igualitaria. Ha sido premiada por alguna resolución, como ponente de alguna resolución judicial en la que se pone de manifiesto a las mujeres el impacto positivo en mujeres y niñas. Y sin más, pues porque nos pasamos ya de plazo, pues tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, ya prometo que voy a ser corta, pongo rápidamente el crono y no voy a superar los 10 minutos.
Bueno, pero no puedo empezar sin agradecer, por supuesto. Primero agradecer el lugar tan magnífico que nos han brindado desde el Colegio de Abogados, o abogacía, voy a decir, para ser más inclusiva. Agradecer sobre todo también a la consejería, aquí está la viceconsejera que ha sido impulsora, Alma Mater, y que nos ha brindado pues todas las facilidades para que hoy podamos estar aquí. Agradecer a la ideóloga del proyecto, que la tengo aquí, que es peleona hasta la saciedad, como habéis visto. Agradecer a las autoridades que han comparecido, Victoria, que a pesar de estar donde está, no ha abandonado sus raíces, sus valores, a pesar de las críticas que se le alzan en muchas ocasiones, que son críticas que nos llegan al alma a todas, porque a todas nos hacen críticas cuando critican determinadas actuaciones que se llevan a cabo desde su cargo. Y ahí está, ahí sigue, infatigable, imbatible, y es una representación de todas. Cómo no agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero a las autoridades y especialmente a las Fuerzas Armadas que hoy nos acompañan. Y aquí voy a hacer un alto. Voy a hacer un alto porque la única ministra que hoy nos ha acompañado ha sido la ministra de las Fuerzas Armadas. Voy a hacer un alto por la gran labor que ha efectuado esa mujer desde su ministerio, por la gran labor que ha efectuado todo el personal que está a su cargo, por lo valiente que han sido, porque me consta, porque lo sé, en esa actuación tan rápida, tan eficaz, tan efectiva de salvar vidas, porque han salvado vidas. Y quiero agradecer ya más personalmente que 2 de las 8 juezas afganas asiladas en España están en España gracias a Margarita Robles y a su magnífica actuación con el cuerpo de personal que está a su servicio. O sea que yo voy a pedir un aplauso para estas. Y ahora, ya que me he quedado más contenta con todos los agradecimientos, también a las entidades que van a colaborar, que colaboran, los sponsors, también a las personas ponentes, especialmente a los ponentes y las ponentes, niños y niñas. Y voy a volver a pararme aquí, no puedo evitarlo, porque no hay jornada que haya tocado un tema tan importante como el que hoy vamos a tocar aquí, oyendo directamente la voz de los niños y las niñas. Y no debemos olvidar que Afganistán, yo trabajo aquí al lado, entonces estoy muy habituada al sonido de la iglesia. Entonces, cuando suenan las campanas, hacemos una parada y luego seguimos trabajando. Esto es muy simbólico. Sí. ¿Qué? Calla, Gloria Pollato. Bueno, y retomando la importancia de que los niños y las niñas participen en esta jornada, quiero trasladarles una información que a lo mejor no la tienen. Deben saber que las niñas tienen una limitación a efectos de educación hasta los 12 años, lo tienen prohibido, educar más allá, pero es que Afganistán es el único país del mundo que prohíbe a las niñas estudiar. No hay ningún otro en el mundo. Eso es un elemento importantísimo que debiera hacernos elevar todas las cautelas con lo que allí se está produciendo. Es que Afganistán es el paradigma de la persecución por razón de sexo y por razón de edad. Lo que allí sucede es terriblemente grave. Y brevemente, en los pocos minutos que me quedan, voy a explicar la experiencia que yo he vivido desde la Asociación Internacional de Juezas, desde donde estamos trabajando. Nuestro trabajo empezó en julio del 2021 y todavía continúa, seguimos trabajando por sacar a todas y cada una de las juezas afganas que trabajaban en Afganistán. Voy a empezar diciéndoles que la Asociación Internacional de Juezas, en la que tengo el honor de integrarme en su junta directiva como directora regional de Europa, Norte de África y Oriente Medio, es una asociación mundial con más de 6.500 socias en más de 100 países del mundo. Las asociaciones de mujeres juezas de los distintos países del mundo, hasta el año 2021 contábamos con una que para nosotras era un orgullo, y era la Asociación de Mujeres Juezas Afganas. Las juezas que nos acompañan aquí hoy, a las que luego voy a referir, formaban parte de nuestra asociación. Alrededor de 250 juezas. En total, en Afganistán habían 270. Pero había un pequeño colectivo que no ha querido salir por razones que ahora no voy a explicar. Cuando
Llegó en enero del 2021, dos de nuestras socias que trabajaban en el Tribunal Supremo junto a la jueza Gulalai, que está aquí sentada y a la que vamos a oír en una mesa posteriormente, y junto a otra jueza que también está en España, no está aquí, se llama Asifa y que ha sido traída gracias a la labor de las Fuerzas Armadas, dos juezas de nuestra asociación fueron asesinadas a golpe de pistola cuando se disponían a entrar a su trabajo a las puertas del Tribunal Supremo. ¿Qué hicimos desde la Asociación Internacional? Además de un comunicado oficial, nos planteábamos qué íbamos a hacer con la situación que estaba por venir en Afganistán, porque ellas ya lo sabían. Ellas ya sabían que el talibán iba a tomar el poder y estábamos hablando de mucho antes de agosto del 2021. Posteriormente hicimos nuestra conferencia regional en New Zealand y fue en New Zealand donde muchas de ellas fueron, otras se conectaron, que además hicimos por primera vez nuestra conferencia traducida al farsi. Fue allí donde hicimos un compromiso con ellas y dijimos, ¿qué queremos ser? ¿Una asociación teórica, feminista, judicial e internacional más? ¿O una asociación activista, resolutiva y coherente con nuestros principios? Y nos decantamos por lo segundo y dijimos, pues vamos a empezar a trabajar sobre el terreno. Y en muy poco tiempo formamos un comité internacional de apoyo a las juezas afganas. Un comité de apoyo internacional, no suelo decir el número, pero somos 7 juezas, no muchas, pero suficientes, colocadas en distintos estados estratégicos del mundo. Hay una del Tribunal Supremo de Nueva Zelanda, otra del Tribunal Supremo de Canadá, hay otra de la Corte Superior en Australia, en uno de los estados de Australia, hay otra de Washington, D.C., Corte de Apelación, hay otra del Tribunal Penal Internacional, hay otra de otra Corte de Apelación de United Kingdom y estoy yo, que soy la más humilde. Desde ese comité empezamos a trabajar duro a partir de julio del 2021 y nos propusimos sacarlas a todas. No sabíamos cómo, porque claro, somos juezas y en la universidad nos enseña cómo trabajar sobre un terreno de conflicto bélico para sacar a las mujeres perseguidas, no solo por haberse atrevido a trabajar en un país democrático que es odiado por el talibán, sino lo que es peor, por lo que son realmente perseguidas ellas, más allá de sus compañeros varones, por haberse atrevido a juzgar a los hombres siendo mujeres. Debo decir, y esta sería la parte buena noticia de lo que voy a decir hoy, porque voy a ser tremendamente crítica, quizá no tanto como mi compañera Inés, pero voy a serlo también, y ya sabe Vicky que nosotras a críticas no nos gana nadie. La buena noticia es que desde ese Comité Internacional de Juezas, que por cierto trabajamos en un Zoom que nunca cierra 24 horas, cuando trabajamos a este lugar del mundo duermen nuestras compañeras de Nueva Zelanda y Australia y cuando ellas se levantan nosotras dormimos, nos asistimos con 2 intérpretes de farsi que trabajan en jornadas de 12 y 12 horas para poder estar en continua comunicación con ellas a través de una plataforma de mensajería que no puedo decir qué tipo, ni dónde, ni cómo, por razones de seguridad. Las tenemos a todas, y no a todas, no solo los datos de todas, sino de sus familias, y protegemos esa base de datos con nuestras vidas. Pues bien, desde julio del 2021, este grupo de 7 juezas y 2 intérpretes de farsi ha logrado sacar con seguridad regularmente, cuando digo regularmente digo legalmente, con visados y con destinos a países democráticos, a un total de 180 juezas afganas y sus familiares, que con los familiares son alrededor de 1000 personas. Pero nuestro trabajo no ha acabado. Tenemos a 62 de esas juezas varadas en países limítrofes, Irán, Pakistán, Tayikistán, Turquía, Abu Dhabi, en algún caso Grecia también. Y nos quedan 70 juezas y sus familias por sacar, 70 vidas que salvar.
No paramos, seguimos trabajando desde una mesa internacional y poniendo a prueba nuestros contactos, moviéndonos con los gobiernos, pidiendo visados, escribiendo cartas y a la par controlando qué pasa en Afganistán mediante la ayuda que tenemos con asociaciones civiles que están en el terreno. Sabemos cuándo los talibanes pueden practicar un control determinado nocturno, un checkpoint en determinado lugar, registros. Por sorpresa, el compañero que está allí de 40 Lawyers lo sabe bien, con el que también hemos trabajado desde hace un año. Por sorpresa, entran en las viviendas. Tenemos que trasladar a las juezas a pisos francos y pagarlos porque no tienen medios. Tenemos que cambiar a las juezas de pisos francos cada cierto tiempo para que las vecinas, los vecinos, acaban apercibiendo que allí pasa algo y pueden denunciarlo. Como dije, nuestras juezas no tienen medios económicos porque el talibán lo primero que hizo, además de sacar a las personas que ellas habían enviado a prisión, lo que hicieron es abrir las prisiones y sacarlos, lo siguiente que hicieron es bloquear las cuentas bancarias. Tenemos el caso de una jueza que estaba en jurisdicción de violencia sobre la mujer, ya se ha dicho que allí tenían una normativa similar a la nuestra y una jurisdicción exclusiva para la violencia sobre la mujer. Esta jueza, que ahora, gracias a Dios, está en Australia junto a su familia exiliada, salió corriendo de su trabajo y lo primero que fue es dirigirse al lugar donde había una gran cola en una entidad bancaria para sacar el poco dinero que tuviera y poder huir con su familia y sus hijos, su marido y sus hijos. ¿Qué se encontró? Después de hacer una larga cola durante 2 horas, cuando llegó a la altura para poder solicitar el dinero, allí estaban los talibanes con las metralletas. Y a pesar de que llevaba un burka, todas llevan su burka para poder ocultarse, y irónicamente ahora le salva la vida al burka, y a pesar de ello también tienen problemas, pero como decía, esta magistrada, después de hacer 2 horas de cola, cuando llegó al momento para acercarse y poder sacar lo que podían sacar, que estaba limitado, uno de los talibanes con metralleta le dijo que se quitara el burka. Y es que ese señor de la metralleta había oído su apellido, que era un apellido peculiar, no era habitual, y la había reconocido. Él había asesinado a la esposa y aquella mujer, la jueza, lo había enviado a prisión. Había salido gracias a los talibanes y lo habían colocado con su metralleta vigilando una de las instituciones, en este caso una entidad bancaria donde se podía sacar el dinero. Ella se resistió, intuyó, aunque no lo reconoció, intuyó que lo podía haber reconocido, así era. En aquel momento había mucha gente en la cola, había una situación de desazón, se montó un poco de altercado, salió el director y en ese momento ella huyó. Aquel la había reconocido. Y no solo eso, estos señores que han salido de prisión, ahora en muchos casos han sido designados jueces por los talibanes. Es decir, los delincuentes que ellas enviaron a las cárceles serían, en teoría, los jueces que las van a juzgar a ellas si el talibán logra acceder a ellas o a sus familiares que también son amenazados para llegar a ellas. La situación es terriblemente difícil, de persecución atroz. Están escondidas, están ocultas, están amenazadas, están viviendo con lo mínimo de lo mínimo. Desde la Asociación Internacional las intentamos proteger al máximo, tanto para trasladarlas a las fronteras y llevarlas a otro país para gestionar visados, como para asistirlas cuando llegan al país de destino. Y también quiero decir aquí que en el país de destino, entre ellos España, aunque han llegado a otros muchos países democráticos, también tienen sus problemas a la llegada porque las políticas de inmigración y del Ministerio de Inclusión, en este caso, también pues, tienen sus déficits en la asistencia, en el acompañamiento, tienen problemas con la lengua. En fin, es algo que también debe tenerse en cuenta. Voy acabando ya. Me reservo para la siguiente mesa abundar más sobre los problemas que nos hemos encontrado con la normativa jurídica. Solamente decir que cuando se oprime a los hombres, se habla de tragedia. Cuando se oprime a las mujeres, se habla de cultura. Creo que ha llegado el momento de alzar la voz, de reivindicar, de luchar, oír a estas mujeres lo que nos tienen que decir, a las que quiero profundamente, ellas lo saben, las conocí sobre el papel primero y ya las he ido conociendo en persona. Va a ser
muy didáctico y, sobre todo, va a ser muy emotivo, pero también nos va a poner en primera persona sobre el gran problema que tienen las mujeres y las niñas y los niños en Afganistán. Ese problema no es de Afganistán, todas somos afganas. Lo que pasa a aquel lado del mundo afecta a este y lo que pasa en este afecta a aquel. Los derechos no son irreversibles, no son perennes. Se ha dicho en reiteradas ocasiones en esta mesa. Hay que levantarse, hay que luchar, hay que pelear. Muchas gracias. Sí, 10 minutos. Sí, pasamos directamente al café porque nos hemos pasado largamente de tiempo. Muchísimas gracias. No han defraudado el carácter crítico y propositivo que esperábamos de esta primera mesa de debate y nos vemos en 10 minutos.